lo que puse es la reacción. 1 mol que está entrando más el oxígeno que nos va a dar el CO2 más el agua. Aquí son 3, aquí son 4 y 6, 4 son 10, son 5. Y bueno, aquí va a haber oxígeno y va a haber nitrógeno, pero bueno, lo vamos a tomar directo de acá, una vez que se calcule. Ahora, ¿eso es exclusivo o la reacción base es esa? ¿Va? Hicimos el cálculo, vimos que necesitaba 5, bueno, pues aquí calculamos, jalamos el 5. Yo la utilizo esa para ahorita los cambios que voy a hacer. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. El exceso es del 100% y ya está ajustado para que si cambiamos el porcentaje de exceso, esto se ajusta, ¿verdad? En función de la base, que aquí jalo el 1 y acá jalo el 5. Y aquí ya pusimos las fórmulas, ¿no? ¿Sí? Para calcular la cantidad de oxígeno, la cantidad de nitrógeno. Y aquí, pues, que casi que jalamos los datos o los pusimos directo, ¿verdad? Del balance, donde del CO2, pues son 3, del agua son 4, y pues tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno, ¿no? Y aquí usamos la fórmula del exceso menos lo que se requiere, es lo que nos dio, y acá el nitrógeno queda tal cual, ¿no? O sea, esas son las fórmulas que pusimos de momento, donde únicamente lo que hace y que se puede variar, pues viene siendo el exceso, ¿sí? Ahora, si adicionamos ahora un flujo cualquiera, ¿no? Por ejemplo, que digamos que entran, no sé, 1.5 kilos o 1500 gramos, porque, bueno, y ya hay que poner unidades. Esos son moles por segundo, todos son mol por segundo. Es una propiedad, es un proceso estacionario, no depende del tiempo, porque siempre es lo mismo, es por segundo. ¿Sí? Y el calor, por supuesto, como ya se multiplicó el CP, son unidades de energía que son un kilojoules por mol grado de temperatura. Al multiplicarse por la temperatura nos queda en kilojoules por mol. Al multiplicarse por el número de moles, pues nada más nos queda en kilojoules, ¿no? Entonces, las unidades de energía, que son los calores de cada uno de los componentes en cada una de las partes del proceso, pues son kilojoules, ¿sí? Entonces, esas son las unidades que deben tener. Nada más que aquí el primer cambio que vamos a hacer es para cualquier flujo, o sea, que yo diga que van a entrar 1.5 kilos, por ejemplo. Si entra 1.5 kilos por segundo, ¿va? Puede ser por hora, puede ser por segundo, ya tendríamos que hacer el ajuste de las unidades en función de las unidades que tenga mi proceso, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si estoy diciendo que van a salir, que van a estar pasando o entrando 1.3 kilos por segundo, pues entonces ya es un flujo másico, lo tengo que cambiar a flujo molar. Entonces ya ahí queda para cualquier cantidad de flujo, ¿sí? Entonces, para cualquier cantidad de flujo aquí tendríamos, y claro que algunas de las ecuaciones van a cambiar, unas van a quedar igual, otras van a cambiar. De eso es de lo que se trata, que ustedes deben de saber qué ajustes son los que hay que hacer, pues para que ya quede condicionado a cualquier tipo de flujo, ¿eh? Que ustedes le cambien el flujo y que lo hagan, ¿sí? Entonces, para ese caso, al haber un flujo diferente, ya no va a ser un mol, ¿eh? ¿Sí? Entonces, si decimos que va a entrar 1.5 kilos de lo que es un flujo básico, y decimos que van a entrar 1.5 kilogramos, pues esos kilos los tengo que pasar a mols, ¿sí? Entonces,
lo tengo que pasar a moles, entonces tengo ahí que hacer un ajuste y un cambio. El número de moles o los moles, ¿a qué es igual? A masa sobre peso molecular. Entonces necesito, ya tengo la masa, que es el flujo másico. Ahora lo que voy a hacer es cambiar, bueno, si el número de moles es masa sobre peso molecular, necesito el peso molecular, ¿sí? Entonces, el peso molecular, necesito el peso molecular. ¿Cuánto es? 44. Cerrado. Punto Y uno. ese peso molecular, aquí tenemos también que hacer el análisis, qué unidades son las que voy a manejar. Por ejemplo, si yo digo que voy a manejar kilos, entonces, ¿qué me conviene, qué unidades me conviene manejar del peso molecular? Si yo ya estoy viendo que todos son moles, ¿sí? Entonces, pues yo voy a manejar gramo mol, ¿verdad? Si estuviera manejando a lo mejor unidades inglesas, pues tendría que trabajar en libras mol, ¿sí? Entonces ahí es la diferencia. Y ahorita estoy poniendo kilogramos por segundo, ¿ah? Si hubiera puesto kilogramos por hora o toneladas por hora, bueno, tendría que hacer el ajuste necesario. O lo hacen ustedes afuera o ya ponen. Por eso es importante poner las unidades, porque en función de las unidades, pues es el ajuste que se va a hacer dentro de la celda. O la fórmula con la cual yo voy a calcular, en este caso me interesa calcular los moles por segundo. ¿Sí, no? ¿Sí? Que son los que tengo aquí, o sea, aquí están entrando un mol por segundo. Entonces, yo tengo que cambiar o calcular los moles por segundo que estarían entrando del propano en función del flujo básico. ¿Sí, va? ¿Sí, claro? Entonces, estas unidades voy a manejar gramo mol, ¿sí? Entonces, si el número de moles es masa sobre peso molecular, yo necesito cambiar la masa a gramo. Entonces, esa celda yo la tengo que multiplicar por 1000 para convertirla a gramos por segundo. Ya que la tenga gramos por segundo, pues la divido entre el número de moles y ya nos quedarían moles por segundo. ¿Sí, no? ¿Sí? Okay. Entonces, aquí los moles que estarían entrando realmente bajo este flujo básico vendrían siendo esta celda, que serían los 1.5, pero tendría que multiplicarlo por 1000. ¿Sí o no? Sí, lo tengo que multiplicar por 1000 y ya lo convertí a gramos por segundo. Es una simple equivalencia, ¿eh? O sea, ¿sí? Pero ya lo estoy haciendo dentro de la celda. Entonces, para yo poder que me queden moles por segundo, yo tengo que, pero queda ajustado, ¿eh? De que el flujo se tiene que dar en kilogramos por segundo. Si no se da en kilogramos por segundo, bueno, pues entonces y quiero manejar esa celda, pues entonces tendría que hacer el ajuste en el cálculo del número de moles. ¿Sí que claro? Por eso hay tanta variedad de poder hacer el problema, porque en función de las unidades que se den, de la especificación que se dé, pues las fórmulas van a quedar ajustadas a esas unidades. Si ustedes van a utilizar o serán datos de unidades diferentes, o haces el ajuste de la fórmula, o afuera haces el cambio para que entren las unidades que están ahí y ya no te metes en problemas. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Entonces, se multiplica por 1000 y en ese momento ya lo cambia a gramos por segundo. Y ahora lo voy a dividir entre quién? Pues lo voy a dividir entre el peso molecular, que son los 44, y de ahí ya voy a sacar el número de moles. ¿Pega? Con eso ya saco el número de moles. ¿Cuánto da? 34.09. 44. 34. 34. Bueno, entonces aquí son 34.09 mol por segundo. Aquí tendríamos que ponerle que son mol por segundo, ¿no? Entonces ahora sí, de este flujo básico ya lo cambié a flujo molar. Este es un flujo molar, ¿sí? Entonces,
¿Cómo le voy a hacer para calcular la cantidad de oxígeno base? Por la lleva tipo de estequiometría, un molde propano, ahorita tipo de oxígeno. Un molde es una regla de 3 simple, ¿no? ¿Sí? Así se va a calcular. ¿Sí? Entonces, aquí el oxígeno base, ¿va? Que en este momento era este. Yo por eso pongo la ecuación acá, la reacción acá, porque yo me agarro de la base para hacer el cálculo. Si yo cambio acá los datos, pues se hace todo, se ajusta, ¿verdad? Pero eso es como ustedes quieren, los quieren poner de entrada acá de este lado, pues pónganlo, ¿verdad? No pongan la reacción, es como ustedes se acomoden. Yo para que se pueda visualizar el cálculo que se está haciendo. Por ejemplo, aquí, ¿cómo voy a calcular este oxígeno? Bueno, pues si una mol de esta, para que se convierta una mol del propano, necesita 5 de oxígeno. Entonces, 34.09, pues ¿cuántas necesita? ¿Checa? Esa sería la estequiometría. Con eso voy a sacar la cantidad de oxígeno que se requiere. Fácil. ¿Sí? Es simple estequiometría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular este oxígeno? Ah, pues este oxígeno va a ser igual. Este oxígeno se va a sacar con la regla de 3 simple de que una mol del C, hasta lo voy a poner, oigan, una mol del C3H8, que es el propano, necesita 5 de oxígeno. 34.09, ¿cuántas necesita? Entonces, esta celda va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a este por este, entre este. ¿Sí ven? Simple estequiometría. ¿Sí? Entonces, este va a ser igual a ¿quién? A los 34, o sea, este es el que voy a poner aquí, ¿sí? Multiplicado por lo que necesita base, que es este, entre este, o este, como quieran, ¿no? O este. ¿Sí? Entonces, si es una reacción diferente, ¿lo puedes sacar de acá o de acá? Bueno, no, pueden hacer este cálculo que está aquí, lo ponen aquí, este lo pueden poner aquí, y entonces este lo van a hacer con estos tres. O sea que aquí, como es lo que está entrando, este va a ser este, ¿verdad? O sea, estos van a ser los 34.09. Para que usen el cálculo que hicieron aquí, lo usen. Entonces cambian este, el automático cambia la entrada. Este va a ser mi base. Entonces va a ser aquí, estos van a ser los moles de entrada. Entonces los moles, estos, los voy a multiplicar por este y lo voy a dividir entre este. Ahí está el triángulo. Entonces eso sería el oxígeno que necesito. ¿Le tengo que hacer cambios aquí al exceso? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles? No hay que hacerle nada, porque este cálculo lo usa con este, y este ya cambió. Yo ya no necesito hacer ningún cambio. Pero sí tengo que hacer cambio acá. ¿Cuáles cambios tengo que hacer? ¿Y el agua? Sí, pero ¿cómo lo va a calcular? No, es el oxígeno real, tienes que estar con él, ¿no? Sacamos, ese es el oxígeno teórico, ¿no? ¿Cómo se saca el oxígeno real? Con el exceso. No, ahorita estamos, eso es teórico, o sea, todo es teórico. ¿Dónde? Lo voy a agarrar directo. O sea, yo ya sé que esta es mi base y este es lo que está entrando. Y este es mi guía. Porque ese es el que no está en exceso y ese es el limitante. Ya lo tengo, es ese. ¿Sí ven? Así como hicimos este triángulo aquí,
pues va a haber otro triángulo acá y otro triángulo acá. Miren. ¿Cómo calculo el CO2? ¿Quién con quién? Los tres moldes de dióxido de carbono por los moldes de propano. Es igual con la base de propano, ¿no? O sea, si es un molde de propano para 3 de dióxido de carbono y ya se hace la regla 3 con eso. Con la conversión. Es estequiometría básica. Nada más. Ah, pero pues no se pone, ¿no? Pero queda sobre uno. Si quieres, no lo pongas. ¿Sí? Ah, pero lo dejo indicado en la celda. Sí, porque si tú llegas a requerir una reacción base que ahí lleva 2, entonces ya no te va a funcionar la ecuación, tu fórmula. Necesitas tener presente eso. Puedes no ponerlo, Por la división, pues, pero en caso, o sea, tienes que tener presente que en caso de que vas a cambiar tu reacción y esta no sea 1, ¿verdad? Entonces ya no te va a funcionar, ¿verdad? Por eso hay que hacerlo bien. ¿Cómo es ya? ¿Es quién con quién? ¿170? ¿170? ¿De dónde? Ah, 170. ¿Calculó 170? Pero el oxígeno no es tu base. El oxígeno no es la base. El propano es la base. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Que es lo mismo. Bueno, por si todavía no les cae el 20, que es lo de la estequiometría. Es lo mismo que aquí. Una mol, lo voy a poner, una mol de C3H8 producen 3 moles del CO2. 34.09 mol de este, ¿cuánto me produce? ¿Sí? Entonces, este va a ser igual a este por esto entre este. Entonces, yo voy a agarrar, entonces ahora este va a ser igual a los moles que están entrando aquí, ¿sí? Que son los 34.09 multiplicado por quién? Por los moles que tengo aquí. Y lo voy a dividir entre quién? Entre estos moles que tengo acá. Si no quieren, no pongan aquel. Nada más que si cambian los moles, bueno, pues ahí ya no va a estar ahí. Una manera correcta es esa. Considerando el mol. ¿Llegan? ¿Y cómo vamos a hacer el del agua? Igual. Nada más que ahora, en lugar de jalar este, ahora voy a jalar este. ¿Sí? Acá de este lado todavía no saldría el propano. Estamos considerando que todo se está convirtiendo. Porque estamos diciendo que una mol produce 3 de CO2. Una mol. Entonces los 34.09 ¿cuántos produce? ¿Sí? ¿Y para el oxígeno y el nitrógeno? ¿Vamos a hacer algún cambio? Igual no es 34 en este caso. ¿Vale? Igual no es 34 en este caso porque todo se va a calcular en el exceso. No hay cosa nada, a menos que haya ¿El oxígeno? En el oxígeno. digo, es 170, el- perdón. 670. Mi pregunta es, ¿qué le voy a hacer a la celda del oxígeno? El de salir. Tiene una fórmula, ¿la tengo que cambiar? No. Ajá. Y ya lo está haciendo. Sí. Entonces no tengo que hacer ningún cambio. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, no hay que hacer nada. Lo va a calcular. Porque ya está. Se supone que este tiene la fórmula que es el exceso menos lo que está entrando. O lo que está necesitando, la base.
porque es lo que no va a reaccionar. ¿Sí queda claro? Y ya con eso, pues ya tenemos el ajuste para cualquier flujo. Entonces ya podemos cambiar dos cosas, podemos cambiar el exceso y podemos cambiar el flujo. Y ahí va a pasar algo interesante. Ahorita que ya cambiaron, ¿quién ya lo hizo? ¿Una persona nada más? ¿Las reglas de 3? ¿Eh? ¿O cuál? ¿Quién lo hizo los cálculos del masa? Nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿No? Sí, yo todavía lo tengo separado porque bueno, lo tenía. Pero lo quiero hacer ¿Cuánto es el día de oxígeno, Miguel? ¿No es 35? ¿Cuánto es el día? Los moles de sí, pero por el Sí, 170.45. Ya, es que todavía tengo las células seleccionadas de arriba. Pues porque estas, como lo que está sacando del calor es las salidas, no las entradas, y estas propiedades, o al menos los flujos, son propiedades extensivas que dependen de la masa, la temperatura nos da lo mismo, porque aunque son 34 veces más porque está entrando con una calculó un calor y con 34 está calculando otro calor, pero tienen la misma proporcionalidad. O sea, aquí necesitas 1 y aquí necesitas 5, aquí 34 y aquí 5 veces más. ¿Sigan? Entonces, la misma proporción, la que tiene aquí va a ser la misma proporción de acá. Y lo que tiene acá, la misma proporción de acá. Entonces, al sacarla, como la proporción es igual, al sacar la diferencia, pues es lo mismo. Lo que no es igual son los calores. Los calores van a ser diferentes. ¿Sí? Como son proporcionales lo que aumenta, pues entonces al hacer la diferencia, caemos en lo mismo. Pero no es, o sea, en cuestión de necesidades de energía, no es lo mismo.
se estaría gastando energía 34 veces más para poder mantenerse con la misma temperatura. ¿Sí ven? Entonces, el flujo que le pongan, el que sea, siempre va a ser la misma temperatura. ¿Sí? Pero los calores no. Por esa razón. ¿Sí? Sea la reacción que sea, siempre va a ocurrir lo mismo. Por esa proporcionalidad. ¿No? Que es lo mismo que les digo. Si tienen ustedes un litro de un líquido, un litro de un líquido que está a 20 grados y lo quieren llevar a 40 grados, pues ese calor que van a requerir va a ser 20 veces menos si tienen un recipiente de 20 litros que también está a 20 y la quieren llevar a 40. ¿Sí? A la misma temperatura, de 20 a 40 y de 20 a 40, pero en este van a necesitar 20 veces más calor que el de uno. ¿Sí? Ocurre eso acá. El calor fue diferente, pero la temperatura va a ser 20 veces más, que es lo que está reflejado ahí. Entonces, los calores no van a ser igual. La temperatura sí. Al sacar las diferencias de los calores, por supuesto. ¿Sí ven? Esa es la razón. Ahora, la otra adición. Les estoy preguntando que si lo están haciendo yo, ahorita lo voy a hacer en pantalla. Rápido, lo voy a hacer. Les estoy preguntando porque ahorita les voy a poner una participación y la van a hacer ahorita, ¿Sí? Los que no lo están haciendo, pues no sé qué van a entregar, ¿verdad? ¿Sí? Y se va a cerrar ahorita. ¿Sí ven? Entonces, tienen que ir a la par, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita como quieran lo voy a volver a repetir, ¿verdad? Ahorita que lo voy a ir haciendo, ¿sí? Entonces, para la otra condición, cambiamos exceso y cambiamos el flujo. Ahora vamos a cambiar conversión. En este caso, estamos asumiendo que la conversión es del 100%. Pero va a cambiar, ahora sí va a cambiar la temperatura, pues si ahora no es el 100%, es el 80% o el 75% o el 20% o el porcentaje que sea. Entonces tenemos que hacer ajustes, otros ajustes sobre algunas celdas o todas, ¿verdad? De los cálculos que estoy haciendo, porque si se fijan, el balance de energía, bueno, en este caso va a sufrir un pequeño cambio. ¿Por qué? Pues porque como aquí estábamos asumiendo que todo se convertía, estábamos asumiendo un 100% de conversión. Entonces no había propano a la salida. Pero si consideramos que no es el 100% de conversión, entonces pues va a haber propano a la salida. Entonces tenemos que calcular cuánto va a ser el propano que va a salir y también tiene que entrar en nuestro balance porque tenemos que calcular nuestro calor. ¿Sí, no? Que ya lo tenemos, ¿verdad? Ya tenemos el CP del propano ahí, ¿verdad? Entonces ya nada más es los ajustes necesarios pues para involucrar el calor del propano y que entre en la sumatoria y correrlo otra vez. Pero lo que sí tenemos que hacer es el ajuste a nuestro balance de energía, de masa, ¿no? Y el ajuste del propano en el balance de energía. Esos cambios son los que se tienen que hacer. ¿Se dan? Entonces, Igual. El del tacho, ¿cómo? Váyanle pensando cómo se le va a hacer. ¿Qué? ¿De calor? Menos 3.300, no, menos 33.000. ¿A ti cuánto ya? Es que, 102, porque es que tienes que tenerlo en la celda donde... 146, 170, 1282. ¿A ti? ¿Todo lo mismo? ¿Y el calor está diferente? ¿Ya tienes seleccionado los moles nuevos?
¿El 102?